la pregunta de hoy es, padre, si hay tantas religiones en el mundo, que Dios permite que existan tantas religiones en el mundo, como no hay tiempo para estudiarlas todas, puede haber personas que crean es mejor ser agnósticos. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Muy bien. Tal vez valdría la pena aclarar la palabra agnóstico, ¿verdad? Y hay mucha gente que piensa que cuando una situación es muy complicada o difícil, o tal vez demasiado comprometida, es mejor pronunciarse por una neutralidad. Es decir, la verdad es que no sé, no me sé definir, no conozco tanto estos temas, yo no me juego. O yo declaro que sobre estos temas no se puede saber con seguridad y por lo tanto no me defino. Más o menos así es un agnóstico en general. Los motivos son muy distintos, claro. Hay agnósticos que por principios filosóficos dicen es imposible alcanzar la verdad en nada. Y por lo tanto lo único que uno puede decir es qué sé yo, como decía Montaigne, que era un filósofo francés. ¿Y qué sé yo? Al decir eso ya se están definiendo por una verdad, o sea, están contradiciéndose un poco. A otras personas, sí, porque no quieren comprometerse, tal vez por pereza o por motivos muy personales, prefieren declararse agnósticos, aunque saben que probablemente alguna postura es más verdadera que la otra. En este tema de las religiones, nos encontramos ante un misterio muy grande, porque efectivamente hay muchas religiones en el mundo. Uno tendería a decir hay demasiadas. Y surge, entre las varias preguntas que surgen, hay una que es por supuesto lógica que surja ante todo cristiano, y es ¿por qué Dios ha permitido que haya tantas? Cuando verdaderamente la vida es muy ocupada y uno no tiene tiempo para hacer una investigación detenida de estas religiones. Por ejemplo, acá tengo un libro dirigido por Paul Popard, que es un cardenal de la Iglesia Católica que se dirige o se dedica al diálogo con las religiones no cristianas y hace un estudio muy profundo de las diversas religiones que hay en el mundo. Este libro, que se llama así simplemente Las religiones, en un primer pantallazo ya nos da una idea de la enorme variedad de religiones que hay. Algunas son monoteístas, como el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Son las tres grandes religiones monoteístas. Pero luego hay una infinidad de otras religiones. Al Papa Juan Pablo II, cuando le preguntaron por qué hay tantas religiones, miren la respuesta que dio, que fue, un poquito se escapó tal vez de la respuesta directa, que yo trataré de no escapar. Pero se escapó un poquito, pero dio una respuesta muy válida. En este libro, que se llama Cruzando el umbral de la esperanza, la entrevista que le hicieron sobre tantos temas, decía así: el Concilio Vaticano II dice que el Espíritu Santo obra eficazmente también fuera del organismo visible de la Iglesia. O sea, en esas otras religiones hay actividad verdadera de Dios, salvadora. Y obra precisamente sobre la base de esos semina verbi, es decir, esas semillas que el Verbo eterno de Dios, que es Cristo, ha sembrado, y que constituyen una especie de raíz salvadora común a todas las religiones. De modo que tiene esa convicción que siempre ha sido la católica, no fundamentalista, no exclusivista, no elitista. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que aunque es la única religión verdadera, eso no significa que en todas las demás religiones no hay semillas sembradas por Dios en las cuales hay una verdadera fuente de salvación. O sea que en todas las religiones hay gente que se salva. Porque hay muchos que piensan, no, los que no creen como yo se van a ir todos al abismo final o se van a desintegrar. Soy el único dueño de la verdad y los que no piensen como yo son los que tienen una visión fundamentalista o en política o en religión, ¿verdad? Sí. ¿No? La Iglesia Católica no ha tenido nunca una visión fundamentalista, excepto en algunos casos personales de gente un poco fanatizada, pero es incompatible, digamos, con toda la doctrina. O sea que oficialmente no. No, oficialmente no. Aunque algunas prácticas, algún día hablaremos sobre el tipo de las cruzadas, etcétera, que hubo actividades que podrían llamarse de imposición de la verdad por la fuerza. El Papa ha pedido perdón por los hechos históricos en los cuales hubo esos abusos. Pero con la doctrina misma de la Iglesia Católica es incompatible todo fundamentalismo. Y luego sigue diciendo el Papa: he tenido ocasión de convencerme en numerosas ocasiones visitando los países del Extremo Oriente, como los encuentros con los representantes de esas religiones, que existen estas semillas de la verdad,
en estas religiones que hay en todo el mundo. Y añade, aquí es donde yo digo que el Papa se escapa un poquito de la respuesta de por qué hay tantas religiones. Y dice, así pues, en vez de sorprendernos de que la providencia permita tal variedad de religiones, deberíamos más bien maravillarnos de los numerosos elementos comunes que se encuentran entre ellas. Y hace un gran repaso, muy bien hecho, de cómo hay elementos de salvación, elementos de verdad, en todas las principales religiones, incluso en las religiones de tipo animista como las que hay en África, en las cuales lo principal es el culto a los antepasados, a las almas de los antepasados. Y eso basta para que entiendan a partir de ahí un montón de verdades cristianas y se conviertan abundantemente los animistas al cristianismo. Bueno, digo que prefiere no preguntarse tanto por el misterio de la providencia de por qué ha permitido esta proliferación de religiones. Pero en la Biblia tenemos una posible respuesta que ha de molestar probablemente a algunos, tal como lo lea yo, en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Pero es que Romanos dice que cierta proliferación de las religiones se ha debido al pecado original. De modo que tienen un elemento que no es bueno. Tiene un elemento de oscuridad, tiene un elemento de apartamiento del camino más fácil. Y el camino más fácil, como lo dijo en su declaración en el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica, Nostra Aetate se llama el documento, la Iglesia Católica tiene y proclama que tiene el camino verdadero para llegar a Dios. Y la explicación de por qué hay otras religiones la dice San Pablo en esta epístola a los Romanos, cuando dice que a todos los gentiles, lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a su inteligencia a través de sus obras, de su poder eterno y de su divinidad, por lo cual son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y aquí es donde comenta la aparición de muchas religiones. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció, es decir, se llenó de tinieblas. Y jactándose de sabios se volvieron tontos, y cambiaron la gloria del Dios eterno por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Son los idólatras que se pusieron a adorar otros tipos de seres creados como si fueran Dios. El fondo de este versículo del Epístola a los Romanos es que algunas de las religiones, muchas tal vez de las religiones, tienen su origen en una oscuridad que viene del pecado. O sea que no todo en ellas es respetable y amable, aunque sí en ellas, en todas ellas hay semillas de verdad y semillas de salvación. Y por eso, en el diálogo que tenemos los cristianos con las demás religiones, tenemos también como esa especie de obligación de saber distinguir y discernir cuáles son esos elementos de verdad y cómo nos podemos tratar de ir entendiendo. Cosa que hay gente que se escandaliza. El Papa, por ejemplo, ha reunido en Asís, en 1986, reunió a todos los representantes de las principales religiones del mundo. Hubo mucha gente que no entendió. Pensaron que había una especie de claudicación o de negación de lo específicamente cristiano y católico, cuando lo que estaba detrás era esta seguridad, esta persuasión que tiene la Iglesia de que esas religiones, sin ser los verdaderos y mejores caminos, son de todos modos depositarios de verdades que pueden ayudar a salvarse. Pero que el mejor servicio que les puede hacer la Iglesia es dialogar con ellas para mostrarle todo el tesoro que nosotros tenemos y que ellos todavía no conocen. Siempre con respeto, sin imponer por la violencia a la fuerza, pero tenemos que dialogar con las religiones para hacerles ver lo que en nosotros, en los cristianos católicos, hay de verdad. Este modo de hablar a veces es un poquito que puede parecer poco respetuoso dentro de un ambiente de perfecta neutralidad de lo que es la opción de cada persona. Y es verdad, hay que respetar las opciones en conciencia, pero tratando de iluminarlas con lo que nosotros tenemos para decirles. Ahora, padre, hay gente que piensa que si una persona, digamos, ha nacido en un medio geográfico, cultural y etcétera, Sí. que ha tratado de vivir de acuerdo con lo que él pensaba que era la ley de Dios y el mandato de Dios en la medida que él lo conoció en su medio. Yo pienso, siempre creí, y mucha gente piensa también, que si una persona de buena fe cree estar en la verdad y obra de acuerdo con la verdad,
¿cómo Dios va a permitir que esa persona se condene? No tendría sentido para nada. Es que así pensamos los católicos. Los que piensan así ya tienen toda la buena teología de la salvación. Se llama soteriología, en palabra culta. Todo el tratado de cómo se produce la salvación, es decir, el encuentro final, definitivo, de cada ser humano con Dios. Y es que los católicos que piensan como usted me acaba de decir, tienen esa buena teología. Saben que no es posible que teniendo buena voluntad, aunque vivan solo en un estado natural sin revelación cristiana, ¿cómo se van a condenar? No parecería justo, ¿verdad? Y es verdad, pero al mismo tiempo se salvan de un modo muy dificultoso, y muchos de ellos tal vez no, porque es mucho más difícil que encuentren ese mínimo de medios para conseguir dirigir su vida de un modo que sea verdaderamente reflejo de ser imagen de Dios, como es todo ser humano. Es mucho más fácil alejarse de Dios viviendo en un estado, digamos, de naturaleza caída y poco o casi nada iluminada por la fe. De modo que es muy, muy importante que los cristianos en eso nos tomemos muy en serio el contar, el comunicar a las demás religiones lo que nosotros pensamos que les falta. Y al mismo tiempo ponderar y alabar lo que pensamos que tienen de valioso. Un ejemplo de hacerlo eso así bien en la época moderna es el discurso que pronunció el Papa en Marruecos cuando Hassan II, que es el jefe de los creyentes en el mundo musulmán, lo invitó al Papa a dirigir una palabra en Marruecos a todos los atletas musulmanes que estaban reunidos para unas competencias. Y fue un hecho histórico. Por primera vez, el Papa de los católicos estaba dirigiendo la palabra a todos los representantes del mundo musulmán, invitado por el jefe de los creyentes. Parece mentira, el rey ¿no? Hassan de Marruecos, ¿verdad? Y el modo en que el Papa les habló fue tan claro que en el fondo les dijo que ellos tenían muchos elementos de salvación, pero que recordaran que tenían que respetar la conciencia y la libertad de las personas. Les habló con mucha valentía, porque a veces en la tradición islámica no hay ese respeto por los no creyentes, Sí, por sí, los infieles, ¿verdad? Tenemos que hablarles así, con claridad y con valentía y con, digamos, con esa persuasión de que estamos llevándoles más de lo que ellos tienen. Les estamos dando un tesoro del que carece. Bueno, vamos a tener que parar un momentito, una pausita y continuamos, padre. ¿Cómo no? Síganos explicando cómo va la relación con las Exacto. demás religiones, Sí, ¿verdad? sí. Y por una parte habría que acotar que los católicos tenemos una predilección y una preocupación de la cual no hablaré ahora, pero que es importantísima, de dialogar especialmente con nuestros hermanos cristianos que no están en perfecta comunión con la Iglesia Católica. O sea, mucho más que con cualquier otra religión que hay en el mundo, queremos hablar con los que llamamos todo el mundo protestante, el mundo de la ortodoxia oriental, y luego todos estos cristianos, que son muchísimos millones, que existen sobre todo en el África, como en Etiopía, por ejemplo, donde hay millones y millones de cristianos que responden a otras tradiciones o separaciones históricas del cuerpo de la Iglesia. Pero dejando a un lado esta gran preocupación verdaderamente ecuménica de que todos los cristianos, que somos ya casi 2.000 millones en todo el mundo, presentemos una faz verdaderamente cristiana, de unidad, de solidaridad entre nosotros, tenemos también que hablar, que dialogar, que comprendernos, que convivir con estas muchísimas otras religiones que hay en el mundo. De las muchas que hay, el Concilio Vaticano II, en este documento, en dos documentos, uno que es su declaración sobre la libertad religiosa, en la que afirma la verdad de la fe católica, y en otro, que se llama Nostra Aetate, que se dedica a hablar de las demás religiones, distingue muy claramente entre unas religiones y otras, para saber cómo va nuestro diálogo con todas estas que hay en todo el mundo. Y nuestros televidentes, claro, muchos de ellos muchas veces preguntan, ¿qué dice la Iglesia del budismo? ¿Qué dice la Iglesia del hinduismo? Bueno, sobre cada una de ellas dice, y se pronuncia oficialmente con claridad. Pero yo diría que entre todas hay que destacar primeramente lo que dice este documento Nostra Aetate en general. Dice así: la Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo.
considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. De modo que, dentro de esta línea de respeto, la Iglesia dice que de modo especial dialogamos con dos religiones, que son las dos religiones monoteístas, que son el Islam y el judaísmo. El Islam tiene actualmente cerca de 1.000 millones de creyentes, más o menos en número igual al de la Iglesia Católica, que también tiene 1.000 millones de creyentes. Solo que con los demás cristianos, todos los cristianos juntos somos como 2.000 millones en el mundo. Con el Islam dice la Iglesia así: la Iglesia mira con aprecio a los musulmanes, que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma. Y esa es la palabra que significa la palabra Islam, sometimiento, someterse a Dios. Después hay cosas con las cuales, lógicamente, ya no nos entendemos muy bien, porque este sometimiento es de una pasividad muy grande, de una especie de determinismo que los cristianos no tenemos en nuestra tradición. Los cristianos sabemos que Dios espera también la respuesta a nuestra libertad. De modo que hay ese juego misterioso de la libertad que también se afirma incluso ante Dios. El musulmán no tiene tanto a esa tradición. Pero los musulmanes, o islámicos, dice el concilio, veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María Santísima, su Madre Virginal, y a veces también la invocan devotamente. Es verdad, le hablan y le rezan a la Virgen. Incluso en el Corán, eso hay católicos que no lo saben, se habla de la Inmaculada Concepción de María con más claridad que en la Biblia cristiana. Quiso Mahoma que quedara escrito, porque él lo recibió por tradición oral y lo aceptó, que la madre de Jesús fue virgen antes, durante y después del parto, y que no tuvo nunca ninguna mancha de pecado, de modo que es la única mujer que ha nacido y que ha existido en el mundo virgen y sin pecado. Eso lo dice el Corán, que es un gran testigo de la tradición, de qué es lo que han creído los cristianos, que le transmitieron a Mahoma esta verdad de fe. Con lo cual tenemos muchos datos en común. Más, ellos aprecian, los musulmanes, dice el concilio, la vida moral, y honran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. O sea, hay mucho campo con el cual nos podemos entender con los musulmanes. Lamentablemente, por temas históricos, ha habido confrontaciones gravísimas y una crueldad inaudita entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Y actualmente la Iglesia está muy abierta al diálogo y los musulmanes no. Hay incluso algunos obispos que viven en países musulmanes que hablan de la casi imposibilidad de dialogar con los musulmanes, porque se han cerrado totalmente al diálogo y se está imponiendo, aunque hay musulmanes sumamente cultos, abiertos, educados, pero hay todo un movimiento fundamentalista que no quieren dialogar con nadie. Es más, ni siquiera quieren dialogar entre ellos mismos con los que parecen un poquito más abiertos al diálogo con el mundo moderno. Y los asesinan, los matan, como ahora sabemos por la prensa. Estamos pasando un momento difícil con el Islam. Con la religión judía, dice el concilio, es con quien más capacidad de entendimiento tenemos. Cuando hay una reunión judeo-cristiana, siempre hay un montón de temas en común. Es con los que es más fácil entenderse en muchísimos temas. Y como lo dice aquí muy bien el concilio, la Iglesia Católica no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, en su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo, en que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. El buen olivo lo llama al pueblo judío, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y la Iglesia tiene siempre entre sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, a quienes dice pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, y también los patriarcas, de quienes procede Cristo según la carne. O sea, con los judíos tenemos mucho en común. El diálogo con ellos actualmente va creciendo cada vez más en comprensión y en amabilidad. Yo dialogo mucho con algunos.
Claro que les cuesta mucho escuchar que nosotros les decimos que por nuestra revelación sabemos que un día Israel se convertirá y aceptará al Mesías y descubrirán que el Mesías es Cristo nuestro Señor, la gloria del pueblo de Israel, y que María Santísima es la mujer que es la gloria de la humanidad, pero especialmente la gloria del pueblo de Israel. Para ellos todavía no son una gloria. Pero lo que puede pasar es que ellos piensen que si tienen, digamos, algunos judíos que aceptan esas cosas, lo verán como una claudicación. Claro. Por parte de ellos, lo mirarán con malos ojos, dirán estos, Claro. los están fallando. Hay tradiciones culturales que Claro. se oponen a estas aperturas de fe, ¿verdad? Sí, sí. Pero vamos por camino hacia una unidad definitiva. En cambio, con las demás religiones no. Tal vez en alguna otra ocasión tendremos oportunidad de hablar de las demás religiones y también de las sectas, que hay que hablar mucho de ellas, ¿no? Que son movimientos religiosos, ahora se los llama, o nuevos movimientos religiosos. Pero nuestro gran diálogo es con estos dos grupos monoteístas del mundo. Yo creo que si tuviéramos más tiempo hubiéramos abundado en el tema, pero... Se nos han quedado tantas cosas por aclarar y decir, ¿no? Bueno, si no hay más remedio, dejémoslo Sí. aquí nomás. Esperemos que les sirva a nuestros oyentes lo que hemos podido dialogar. Ojalá.